Un abrazo fraternal para cada uno de mis hermanos y mis amigos que pueden encontrarse con nosotros por medio de este video. Hemos llegado al resumen de la lección número 5, Hijos de la Promesa, un título que nos lleva a comprometernos y a reflexionar de lo que nosotros como hijos realizamos ante Dios y ante el pacto que Él ha hecho con nosotros. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias Señor te damos por el honor que nos brindas de permitir estudiar tu palabra, de aprender cada día de Jesús. En este momento nos ponemos en tus manos y pedimos para que abras nuestro entendimiento y podamos comprender el mensaje que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. El sábado enseñaré. Texto clave, Mateo 28:20. Los pactos de Dios son atemporales. Aunque Noé, Abraham y Moisés y otros ya murieron, el cumplimiento de las promesas de Dios aún continúa. Él todavía nos brinda su promesa de salvación si elegimos abrirle el corazón. Cuando Yahvé anunció que Él era el escudo de Abraham en Génesis 15:1, esto significaba que sería el protector de Abraham. El término escudo refería a la garantía protectora de Yahvé para con Abraham, a pesar de la idea de Abraham de que Eliezer se convertiría en el hijo de su herencia. Un hijo especial surgiría del vientre de Sarai. Este hijo produciría un linaje abrahámico y sería tan innumerable como las estrellas. Tu escudo. Después de estas cosas, la palabra de Jehová vino a Abraham en una visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu recompensa aumentará enormemente. Ver Génesis 15:1. El escudo o protección que se menciona aquí no se refiere a la protección física en la guerra ni a la protección física contra la desgracia. Más bien, se refiere a la protección de la posibilidad de que la promesa del pacto no se cumpliera a través de Abraham y su descendencia futura. Si nosotros somos la simiente de Abraham y todos los que tienen la fe de Abraham son la simiente de Abraham, entonces también tenemos la seguridad de que Dios será nuestro escudo. Las promesas del Mesías, primera parte. Después de que se le negara la entrada a la tierra prometida, Moisés se separó en la cima del esplendoroso monte al final de su odisea y se le dio una visión del Mesías venidero. Se le permitió mirar a través de los tiempos futuros y contemplar el primer advenimiento de nuestro Salvador. Contempló la vida humilde de Cristo en Nazaret, su ministerio de amor, simpatía y sanidades, y cómo lo rechazaba y despreciaba aún nación orgullosa e incrédula. Vio cómo en el monte de los olivos Jesús se despedía llorando de la ciudad de su amor. Vio que Dios no había desechado la simiente de Abraham. Habría de cumplirse los propósitos gloriosos cuyo cumplimiento Él había emprendido por medio de Israel. Todos los que llegasen a ser por Cristo hijos de la fe habían de ser contados como simiente de Abraham. Patriarcas y Profetas, página 451. La promesa del Mesías, segunda parte. En Génesis 3:15, el Cristo preencarnado predijo el advenimiento mesiánico que ofrecía expiación para la raza humana, para demostrar a los reinos sin pecado que no había excusa para el fracaso de Adán, y para validar la combinación inmortal de la ley y el Evangelio por medio del Calvario. La caída de Adán produjo en la humanidad un nuevo paradigma del mal. La posteridad de Abraham contrajo una inclinación mental natural a rebelarse contra la soberanía divina. Por lo tanto, dado que el pecado no puede ser un mero acto indebido, debiera describirse como una condición psicótica espiritual que se enfurece en contra de la soberanía divina. En Mateo 1:21 se dio la promesa de la venida de Cristo que nos sanaría de la enfermedad y de la esquizofrenia espiritual.
Nacida fuera de Cristo, la raza humana nace en una condición de psicopatología espiritual. Cristo vino para que pudiéramos ser sanados a través de una transfusión de sangre, sobre la base de su muerte en el Calvario. Así, Cristo llegó a ser monógenes o el Hijo unigénito. Juan 3:16. En el sentido de que Cristo entró al cosmos como el único de su especie, sin ninguna competencia. En Nazaret, el segundo Adán inició su humilde ministerio en un mundo caído y corrupto, en contraste con la perfección del paraíso, donde el Adán original falló. Este Dios hombre, que fue tentado en todas las cosas, logró evadir a los perros sabuesos infernales del pecado. Ver Génesis 3:15, 1 Corintios 10:13, 15, 21 y 22, Hebreos 4:15 y 16. Lee Elena de White, El deseado de todas las gentes, capítulo 75, con el título Ante Anás y Caifás. Engrandeceré tu nombre. En tórrido contraste con aquellos constructores de imperios fantásticos, si bien presuntuosos en las llanuras del Sinar, Abraham evitó la autoidentificación, aunque Dios había prometido engrandecer su nombre. Si Nimrod es el líder político secular arquetípico del mundo posterior al diluvio, Abraham es su líder espiritual. Abraham es el instrumento de Yahvé para el cumplimiento de su visión para la humanidad. Con Abraham, la historia del mundo toma un rumbo diferente. Dios establece un nuevo patrón. Abraham es la ola del futuro para los seres humanos y para todas las naciones. Yahvé indica aquí su indiferencia para con las líneas de sangre. Se inicia una nueva línea de creyentes en el único Dios. Yahvé elige a Abraham, un afroasiático que vivía en la zona de influencia de Nimrod, para ser su siervo, para bendición de sus hermanos a través de su simiente. Un hombre ahora debe actuar en nombre de Dios y la humanidad. El plan y la inclusión en él no se basan en la etnia, sino en la relación del pacto. Aplicación a la vida. Para reflexionar. Un relato rabínico de la travesía del Mar Rojo dice así: justo cuando el mar comenzó a ahogar a los egipcios, los ángeles celestiales comenzaron a aplaudir, bailar y celebrar. Entonces intervino la voz entristecida de Dios diciendo: la obra de mi mano, mi creación, se ha hundido en el mar. El amor de Dios es tan grande que no se complace en la destrucción ni siquiera de los más impíos. El amor de Dios se extiende a todos, incluso a quienes quebrantan su ley y su corazón. ¿Cómo se manifiesta este amor en la relación de pacto que busca establecer con cada persona? ¿Cómo sigue manifestándose este amor cuando alguien rechaza el ofrecimiento de Dios? ¿Cuál es la defensa de Satanás cuando Dios muestra tal amor? Debido a que están oprimidos por una potencia extranjera, el pueblo judío ansiaba un Mesías que los liberara. No obstante, Jesús viajó a este mundo para tomar una cruz, no para ocupar un trono. ¿Cómo encajaba su misión en el pacto que Dios nos ofreció? Dios tenía muchos planes para Israel, pero ellos le fallaron muchas veces. ¿Crees que Dios desea usarnos a nosotros como quiso usar a Israel? ¿Qué debemos hacer individualmente y como iglesia para que podamos escuchar su voz y ser sus vasos? Con la venida del Mesías, la gente esperaba señales y prodigios, milagros y misticismo. ¿En qué medida nosotros somos semejantes hoy? ¿Cómo es posible que perdamos las señales sutiles de la segunda venida? ¿Cómo puede la iglesia dar pasos positivos para ser un pueblo preparado que espera? Cuando aceptas la salvación de Dios, comienzas la experiencia de llegar a ser cada vez más semejante a Cristo con cada día que pasa. ¿Qué barómetro usas para medir tu progreso? ¿Qué criterio piensas que utiliza Dios para medir tu progreso? Charles Swindoll describe la lucha del crecimiento espiritual individual como 3 pasos hacia adelante, un paso hacia atrás. Si es así, ¿cómo podemos seguir adelante sin desanimarnos?
En Génesis 15:1, Dios dice a Abraham que Él es su galardón. Sobremanera grande, ¿en qué sentido Dios y nuestra relación con Él no es solo un medio para un fin, sino el fin en sí mismo? Dios dice a Jacob en Génesis 28:14 que su bendición llevaría a que todo el mundo fuese bendecido. ¿Puede una bendición ser realmente una bendición si no se comparte de alguna manera? Explica. El pacto original de Dios con Abraham parecía sugerir que él tenía en mente a los descendientes directos de Abraham, pero más adelante es evidente que Dios tenía en mente a diversos grupos y personas unidos por una fe común. ¿Cambió Dios de opinión? Pueden analizarlo en sus clases. El hecho de que Dios eligiera a un nómada desconocido en una de las zonas remotas del mundo sugiere que lo que Dios valora de los seres humanos es bastante diferente de lo que nosotros valoramos de nosotros mismos y de los demás. ¿Qué pudo haber visto Dios en Abraham? Mi querido hermano, estamos en un momento de la historia donde nuestras decisiones van a marcar nuestro futuro y sobre todo nuestra vida espiritual. ¿Cómo nosotros podemos entonces enfrentar las decisiones que nos hacen referencia a un pacto y a una relación con Dios? Podemos entonces concluir en esta lección y en nuestro resumen que el Señor desea que nosotros podamos ser salvos. Él no se gloría con la perdición y con la muerte de los impíos, claro que no. Pero necesariamente el pecado deberá tener un fin. Necesariamente debemos tener presente que si nuestra rebeldía y nuestra decisión es alejarnos de Dios, inevitablemente el pecado en nuestra vida llevará a la muerte. ¿Cómo podemos entonces nosotros comprender la gravedad, la sutileza y la importancia de atender a un mensaje o de no atenderlo? Porque estamos en las dos posibilidades. ¿Podemos nosotros considerarnos hijos de la promesa? ¿Qué estamos haciendo para que seamos llamados de tal manera? El pacto de Dios con Abraham sigue hoy en nuestra vida y en nuestro corazón. Así que lo más importante de todo lo que hemos aprendido es que tomemos decisiones asertivas para nuestro beneficio y nuestra salvación. Vamos a orar para que eso sea así. Padre Celestial, en este resumen de la lección hemos aprendido, Señor, que debemos tomar una decisión certera, que si deseamos ser hijos de la promesa, debemos ponernos en tus manos, debemos actuar, poner de nuestra parte. Aunque todo lo puedes hacer, Señor, nos has dado la libre elección, y si nosotros no queremos y deseamos apartarnos, habrá dolor en tu corazón, pero dejarás que lo hagamos. De una y otra manera nos llamas y quieres hacer todo lo posible para que podamos recapacitar de nuestras malas acciones. Oh Dios, que el Espíritu Santo obre en nuestra vida para que podamos atender a ese llamado. En el nombre de Jesús, amén. Esperamos que puedas suscribirte a nuestro canal de Aprendiendo de Jesús, que juntos podamos compartir mensajes de salvación. Recuerda compartir nuestra lección, nuestro resumen y que podamos estar siempre más cerca de el cielo y de la vida eterna con Cristo Jesús en el reino de los cielos.